Ah, perfecto. Ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta clase práctica de metodología de la investigación. Bueno, lo que vamos a hacer es recorrer un poco dudas, consultas, cuestiones que les hayan quedado en el tintero, y a la vez también vamos a practicar con un software que se llama Redatam, que está disponible en la página web de INDEC y con el que ustedes pueden procesar los datos del censo 2010. Así que empezamos con la ronda de dudas, consultas, y después pasamos a analizar algunos datos con el programa, ¿sí? Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Quieren que empecemos a revisar punto por punto? Sí, Bueno, sí. perfecto. Yo voy a, ya mismo, comparto pantalla. Ya mismo comparto pantalla, ahí estamos. Ahí estoy admitiendo a los compañeros. Bien, bueno, me avisan si se ve la pantalla. Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces comenzamos con el punto número 1, que decía: ¿cuál es la temática del censo? ¿Lo pudieron descifrar? ¿Contestar? Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Viviana, ¿cómo tal? estás? ¿Bien Bien, vos? bien, bien, por suerte. Acá comenzamos. Qué bueno, me alegro. Sí, gran parte de esa información está la mayor parte de esa información está en la página web del censo, ¿verdad? Así es, sí, sí. Ahí hay algunos manuales que han compartido y algunas cuestiones también de manuales de presentación del censo en sí, Sí, que se pueden encontrar fácilmente. Y como les decíamos, este es un trabajo introductorio también como para meternos en un tema que es cotidiano, que es real, que está en este momento realizándose. Y bueno, eso, entonces lo interesante de esto es detectar algunas cuestiones que nos van a llevar próximamente a trabajar con la metodología de investigación y con la detección de unidades de análisis, la detección de dimensiones, de variables, de valores. Entonces todo esto es un claro, conjunto. Lo interesante de esto es que uno puede trabajar en algo tan actual como el censo, que nos toca cada 10 años y que en este momento se va a realizar. Así que aprovechar eso, de ver cuáles son las fases, cuáles son las etapas que se realizaron Sí. anterior al censo, cuáles son las etapas posteriores a la realización del censo en el 18 de mayo, y así. claro. ¿Bien? Y los Bien. cambios que tuvo en esta ocasión, ¿no? Yo leía que, y comparando con los años, en las ediciones anteriores, bueno, se incorporaban muchas cosas nuevas desde lo metodológico, pero también esto, bueno, que también estaba tratando de relevar las cuestiones actuales, esto de, bueno, repensar las categorías tan establecidas que habían, por ejemplo, el sexo, ¿no? Entonces, bueno, los instrumentos tienen que recuperar y tienen que poder relevar estas cuestiones, estos cambios, a pesar de ser una investigación cuantitativa, a pesar de que es tan sobredimensionada porque abarca todo,
bueno, no dejar de prestar atención a estas cuestiones sociales y culturales, estos cambios que van ocurriendo en la sociedad, o que se van, y que es necesario relevar en un instrumento tan significativo como esto, ¿no? Porque yo me puse a leer ahí lo que significa realmente y yo misma no lo había dimensionado, ¿no? La importancia del censo para un montón de aspectos de la vida política, social, económica de la nación. Eso es verdad. Uno de los puntos fundamentales es la detección de cuestiones estructurales y dimensionales que nos hacen saber cuáles son los faltantes principales y cómo está compuesta nuestra población. Imagínense y tengan en cuenta esto, de que nosotros podemos tener información macro del censo y también micro. Estamos trabajando con niveles de desagregación tan amplios como un radio. Un radio que ocupa alrededor de unas 10 cuadras, 20 cuadras, de cada uno de los sectores que se realiza el censo. Así que imagínense cuando, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Nosotros en Comodoro, voy a tirar un número, si, así, más o menos se estima que son 250.000 personas, poco más, un poco menos. En poblaciones y ciudades, macro ciudades, como se les llama, un punto en el censo, un punto porcentual en el censo, estamos hablando de 100.000 personas. Imagínense la dimensión que tiene. Y cuando nosotros, por ejemplo, en un sector nos dice que el 95% tiene cloacas, otro 5 no lo tiene, y ese 5 se representa en un número absoluto, que puede ser según la dimensión que tenga cada uno de los lugares en donde se cense, ¿no? Entonces, el aplicar política pública. Yo perdí el audio. No ¿Se sé perdió si el mío? ahora sí. Ahora sí, ahora te Ahí recuperé. volvió. Sí, se escucha bien. Ah, sí, sí, me dice que mi conexión es inestable. Lo único que falta que te... Bueno, nada, vamos a seguir. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Bueno, ¿quieren hacer algún comentario? ¿Alguien más? No, ahí no, ahí ya, ese está bien, o sea, después, bueno, nada, después habla de censo de hecho o derecho, a qué se refiere, si este es un censo de hecho o derecho, eso está, bueno, está claro, para mí considero que es un censo, ya lo tengo definido cuál es. Sí. Em, las fases del censo, bueno, que eso también lo explica en el mismo, nada, en la misma página del censo que habla de las actividades presensales y después, bueno, cómo se va armando. ¿Qué ¿Entraron a la más? página del precenso? Sí. No, yo ahí no puedo entrar No, todavía. yo no. Precenso. Precenso, sí, se llama así. Bien, No, esa es una etapa anterior en donde se definía la cartografía, la cantidad, es un conteo de viviendas que se hizo, como para saber más o menos, y tener a ciencia cierta cuántos encuestadores se necesitan, se cuántas refiere a la citas prueba se piloto, ¿no? necesitan. Prueba piloto también, sí. Está bien. Después que hablamos de censo, si es una investigación explorativa, descriptiva o explicativa. Bien. Bueno, claro, ahí sería, bueno, Sí, nada, Marta nos tiró descriptivo, ¿no? datos en la La clase clase. anterior. Claro, ahí fue derecho, Sí. fue re clarito ahí, derechito, ante cualquier duda, nos lo definió ahí. Sí. Las Eh, características que tiene el censo. Podría llegar a ser un poco confuso el tema del punto 4, porque si bien el Sí. censo es exploratorio, pero el censo es exploratorio no por la cuestión metodológica, sino por el recorrido en terreno que se hace. Explora el terreno en sí. Claro, Así que es una pequeña trampilla ahí que nosotros utilizamos, pero está. sí ya lo había definido Sí, sí, es Marta. como que ya lo definió. Bueno, y después nada, habla de las características que tiene el censo que lo permiten clasificar como una investigación cuantitativa.
Ujú. No, sí, cuantitativa, ¿no? Sí, sí, sí. Cuanti, Sí, sí. Cuanti, Yo- cuali. Estamos, es como sí. un trabalengua. Perdón. Cuanti. Cuanti. A mí me quedó una duda porque cuando dice fundamente, si es un censo de hecho o de derecho, yo encontré información que lo define como un censo de hecho, perdón, de derecho en la misma página. Y también Así ahí es. aparece el marco legal y la obligatoriedad y secreto estadístico, pero que de algún modo justifican, porque entiendo yo, ¿no? Porque es un censo de derecho. ¿Está bien eso o hay alguna otra razón por la cual sea considerado un censo de derecho? El principal punto de considerarlo un censo de derecho es que lo que hace es enumerar a la población que pasó, que vive en una residencia cotidianamente. Los censos anteriores fueron de hecho, porque contaba a las personas que habían dormido la noche anterior en esa Claro, vivienda. eso sí, Ajá. sí, sí. Esa De era ahí la profundamente. diferencia fundamental. Eso. Claro, Genera Sí. una Bien, bien. oportunidad. Perdón, Viviana, sí. No, que entendí, gracias. Está bien. Sí, bien, como para cerrar, ahí genera una oportunidad también de corta un poco el integración audio. en los datos que se tienen, porque sabemos cómo están compuestas cada uno de los hogares y las viviendas en sí, Exacto. sobre su población relativa, casi, digamos, fija dentro de los núcleos familiares. Bien. Bueno, Yo en te el iba a hacer foro una pregunta. de presentación, sí, María, sí. Sí, no me queda claro cómo es el tema de la generación de teoría en los censos poblacionales. Bueno, o en los abordajes cuantitativos, ¿sí? Porque dice que se genera comparando investigaciones previas con los resultados del estudio. Y Sí, por lo menos tengo el preconcepto de que la teoría es como el primer eslabón de todo el estudio, ¿no es cierto?, que se lleva a cabo. Entonces, Así es. cuando es comparando lo viejo con lo nuevo, no le encuentro lugar. Bien, a ver si te puedo responder. Nosotros cuando hacemos una investigación cuantitativa, para desarrollarla, lo primero que tenemos que hacer es abordar conceptualmente de lo teórico a lo empírico. ¿Sí? Pasamos esa etapa en donde nosotros vamos a intentar comprender cómo se pueden traducir los fenómenos a un cuestionario. Entonces, si nosotros hablamos de las cuestiones vinculadas con género, hoy en día las cuestiones vinculadas con el género tienen una serie de discusiones que se produjeron anteriormente, discusiones teóricas, para determinar qué pregunta podíamos incorporar en el censo para Abordar ese tema. digamos, sí, y para, a ver, quiero usar la palabra justa, para encontrar estas poblaciones o detectar estas poblaciones que si no les preguntamos estas cosas, no sabemos que existen o no sabemos que con ciencia cierta, con números, datos estadísticos, que existen. Por ejemplo, en la cuestión vinculada con la descendencia de un pueblo aborigen. También, si no lo ponemos en discusión en el censo, no sabemos cuántos son en sí. Por un lado viene esa parte de la cuestión de la explicación en sí, de por qué se pregunta o por qué. Pero la cuestión teórica es la que hace al censo y a todos los trabajos que son cuantitativos. Nosotros en el proceso de investigación cuantitativo lo primero que hacemos es tener una idea, desarrollarla, pensar en qué autores hablan y se involucran dentro de la temática de cualquier, en este caso estoy hablando muy general, pero en particular en el censo ya las preguntas vienen también desarrolladas desde una línea teórica en particular, y esa línea teórica hace que se pueda refutar
comentar sobre las investigaciones que nosotros tenemos, o se puede generar nueva teoría. En la práctica del análisis, en particular, que podemos hacer en cada una de las dimensiones que trabaja el censo. ¿Bien? No sé si fui claro, pero tratamos de siempre en la investigación cuantitativa trabajar con teoría antes de salir al territorio. En este caso, las grandes discusiones que se dieron pre-censo para desarrollar el cuestionario tienen una cuota de teoría y de el traspaso de la teoría a la cuestión empírica en sí. ¿Bien? Bien. Bueno. Bien. Bien, y ahí creo que, a ver. Bueno, nada, creo que pregunta después nada más, que creo que nos vamos a, bueno, cuáles son las fases del censo que habíamos dicho, que lo hace. Sí, Y son varias después, etapas. claro, son varias etapas, y después, bueno, ¿en qué etapa nos encontraríamos ahora del censo? Sí. Esa era como que le vi. Después, bueno, censo, si es explorativa, descriptiva o explicativa. Bueno, esa me resultó fácil, lo identifiqué claro, ¿sí? Sí. Bueno, las características del censo dijimos, y después ya se va directamente nada, lo último, que es el recabar información Bien. de donde estamos. En mi caso, bueno, nada, de Madrid. Madrid, bueno. Exacto. ¿De qué ciudades están? ¿Me pueden contar? ¿Cómo? Se te cortó. ¿En qué ciudades están? Claudia, ¿vos en qué ciudad estás? En Madrid. Madrid. María. Yo en Radatili. Radatili. María. Yo entre la Mirta también está. En Comodoro. Sandra. Comodoro. Víctor está en Comodoro. Verónica. En Comodoro. Comodoro también. Bueno, ahí tenemos varios de distintos lugares. Sí, ahí, a ver, voy a agregar 2 personas más. Gladys e Iker. Bueno, lo vamos a pasar, antes de seguir, para los que no pudieron encontrar datos de su lugar de origen, o de cualquier lugar donde tengan interés de conocer, yo les muestro que pueden ingresar en la página de INDEC, que es indec.gov.ar. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Sí, bien. Entonces entran en la parte de censos. ¿Sí? Esto queda grabado, así que lo pueden después practicar. Yo lo voy haciendo rápido. Dale, porque así después Bien. lo busco. Eso. Entran en la parte de censos. Les va a salir esta pantalla. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Sí, no sé quién navega. ¿Sandra? Sí. Sí, yo. Una pregunta. No, porque o sea, yo avancé con el trabajo práctico y lo entregué en la primera fecha. Bien. En realidad no nos conviene entregar en la primera fecha, nos conviene esperar a la consulta y entregarlo después. Bien. No te preocupes. Ay, sí. Ustedes... ¿Y qué pasa con todos los que entregamos en la primera fecha del trabajo práctico? Sí, mira, este primer trabajo práctico es una cuestión también de acomodar tanto la cátedra como el funcionamiento de todo, ¿no? Entonces, en este caso, no se preocupen o sea, la entrega la van a tener hasta mañana, pero tienen hasta el 3 de mayo para completar la actividad en sí. Nosotros hoy yo les voy a explicar cómo ingresar para sacar estos datos de sus ciudades, pero si ya los consiguieron, no hay ningún problema. O sea, no, solo es una cuestión de saber de dónde acceden ustedes para sacar los datos o a dónde accedieron. Eso es lo principal. Es un ejercicio, este ejercicio lo van a poder hacer. Yo creo que para el próximo censo, o sea, cuando se procesen los datos y se tengan acá de la misma manera cargados, van a poder utilizar este mismo procedimiento porque creo que va a ser el mismo sistema el que va a proveer INDEC para poder procesar datos a nivel municipal.
¿sí? Así que no se preocupen. Mañana es la fecha tope de entrega, pero tienen hasta el 3 de mayo para poder, si quieren, agregarle los datos, ¿sí? Como para que quede más completo. Pueden hacer otra entrega, ¿bien? No hay problema de eso. Bueno, entonces, ingresan acá. ¿Puedo una observación antes que avances? Sí, sí. En mi caso, por ejemplo, ese punto, yo lo que hice fue ingresar al censo del 2010 Sí. y ahí bajar dentro de la provincia, viste, te permite te permite hacer una búsqueda y después bajás unas planillas, pero la única la diferencia la característica que tiene, que esos te lo presenta dentro de la provincia por departamentos. Entonces Bien. yo bajé lo de Escalante, pero ahí tenés las dos ciudades, tenés junto Comodoro y Radatili. Exactamente. Yo lo hice con ese criterio, sin Sí. saber utilizar lo que vas a explicar vos ahora, digamos, ¿no? Perfecto, perfecto. Pero ningún problema, o sea, los datos, bien, como vos decís, o sea, de Escalante, la idea es esto, de saber la fuente de información que utilizaron y, bueno, nada. Hoy en día no vamos a poder tener una utilidad de estos datos del censo 2010 porque ya pasaron tantos años que ya, o sea, es una cuestión meramente pedagógica en sí. Pero bueno, ahora vamos a ver los datos a nivel municipal. Yo desde la experiencia que tengo, les cuento rápidamente que en un primer momento, cuando se publican los datos en 2012, 2013, costaba un poco más porque teníamos que trabajar en relación a un procedimiento más complejo, pero que después, al pasar los años, se fue mejorando y facilitando en sí. Entonces, hoy vamos a ver esta última versión del software, en donde nos permite tener datos a nivel municipal, ¿sí? Que ya lo teníamos anteriormente, pero es más fácil ahora. Se ve que hicieron algunas revisiones y por eso pudieron conseguir eso. Bien, bueno, a ver, voy a pasar... bueno, antes. Van a encontrar esto. Censo 2010 y les va a aparecer resultados. Acá se pueden, como ven ustedes, podrán optar por la desagregación geográfica de los resultados por departamento, partido, distrito escolar, municipios, localidad y áreas urbanas o rurales. Simplemente presione buscar. Podemos ingresar acá, ponemos provincial, y ahí nos va a tirar, vamos a Chubut, por ejemplo, desagregación geográfica escalante, como hiciste vos, Víctor, puede ser, viviendas, hogares y población, etcétera, y los temas, ¿no? Fíjense, como decía Víctor, escalante. Bueno, nos vamos un poco más abajo, y encontramos acá que dice, base de datos Redatam, cuestionario básico, ¿sí? Hacemos clic, y nos va a aparecer esta pantalla. Esta pantalla es una base de datos con, como ustedes pueden ver, documentos metodológicos, definiciones y conceptos, códigos geográficos, cuestionarios censales, un anexo, y después guías para usuarios, resultados básicos, etc. Cuando ingresamos acá a resultados básicos, tenemos análisis de frecuencias, viviendas, hogares y población, que son las unidades de análisis del censo. Y después tenemos acá donde dice cruces, procesos a nivel de fracción y radio solo por provincia, departamento. Pero acá esto es re sencillo. Miren. Ingresan en múltiple. En múltiple, fíjense que les va a dar una opción en donde dice definir parámetros. Por ejemplo, podemos decirle, acá aparecen todas las variables que tiene el censo. Las variables de vivienda y hogar, las variables, como ven acá, ¿ven? Tienen baño, heladera, computadora, todas las preguntas que tenía. Y lo que tiene que ver con las personas en sí. Bueno, por ejemplo, vamos a probar
Vamos a probar. Sexo. Esto puede ser, podemos generar tablas de doble entrada también. O sea, podemos generar tablas simples y tablas de doble entrada. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que me dé la variable sexo y a la vez que me dé la variable edad. No, vamos a hacerlo para que no nos tire tan grande la tabla, edades en grandes grupos. ¿Bien? Bueno, fíjense, acá dice por control. Entonces vamos a entrar a municipio. ¿Sí? Municipio. Ahí. País. Acá sí vamos a entrar por departamento. Porque podemos tener la provincia, el departamento, la fracción y el radio, que es la unidad mínima, como yo les decía. La unidad mínima, como para saber, tenemos que tener el número del radio, el código del radio, e identificarlo con el lugar, y eso es una cuestión para el análisis georreferencial, ¿no? Tenemos el código que corresponde, el código del radio corresponde a una parte de un barrio de Comodoro, o de Trelew, o de Madrid, en el que sea. Bueno, entonces, los que están en la provincia de Chubut pueden tener estos datos así. Entonces, ponemos departamento y partido, y le ponemos acá, recuerden esto de área geográfica, pongan la provincia, porque si le ponen área geográfica a todos, le va a tardar un montón el programa en procesar. Imagínense que va a procesar todos los municipios que están dentro del departamento en las dos variables que le pedimos, sexo y edad en grandes grupos. Así que traten de siempre ponerle la provincia a la que corresponde. Bueno, y ahí le ponemos ejecutar. Tarda un toque, pero ahí ya lo tenemos. Entonces, voy a borrar esta pantallita. Fíjense. Nos da una tabla en donde nos dice base de datos, censo, área geográfica, la provincia 26, que es un código de INDEC, y nos dice que va a cruzar, cross-tab, municipio por sexo y edad en grandes grupos. ¿Bien? Entonces vamos a buscar, fíjense acá, Puerto Madryn. Puerto Madryn tiene, tenías en total 81.995 personas distribuidas en de 0 a 14, ¿sí? 23.000, de 15 a 64, 53.300. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Después, si seguimos bajando, fíjense, ves que por municipio. Seguimos bajando. Vamos a buscar Cholila, El Hoyo, El Maintén, Dagopuelo, Cusamen, y acá tenemos distribuidos por municipio, Comodoro Rivadavia, esos datos, y por varones y mujeres, ¿verdad? Sí. Y Radatili. ¿Bien? Exactamente, ahí pueden ver esos datos. Entonces esto ya nos da por municipio. Fíjense que en Radatili en el 2010 habían 9.100 personas. Después acá, por ejemplo, cuando nosotros le pedimos edades quinquenales, podemos hacer tablas, pirámides de decrecimiento, etc. Podemos hacer varias cosas. Bien, ese es el procedimiento para obtener los datos de cada uno de sus municipios. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Recuerden entonces múltiple, entren en múltiple. Después, por eso, si quieren ustedes inspeccionar un poco sobre las variables que aparecen y cuestiones así, no hay ningún problema, pueden, pero bueno, acá pueden procesar los datos de cada uno de los municipios a ese nivel de desagregación. Bueno, entonces, si ya no quedan más preguntas, podemos cerrar este espacio de práctica. Dos avisos. La clase teórica va a estar grabada desde mañana. ¿Sí? Van a poderla encontrar en el aula. Por otro lado, el trabajo práctico número 1 lo pueden entregar hasta el 3 de mayo. Ok. Y una recomendación, ya que estamos hablando del censo, es que si todavía no lo hicieron,
pueden realizar el censo de manera digital, así que eso es una recomendación. Sí, sí, eso ya está Gustavo, rapidito, dijo. Sí. Te hago una consultita del material, porque en la clase grabada Marta comentó con el material de la trastienda de la investigación y Sí. mencionó el capítulo 6, pero no estaría el capítulo 6, está solamente una hojita en el material que yo encontré en el aula. Bien, el capítulo 6, ¿cuál es el de De la invisibilidad del trabajo censal de las mujeres trabajadoras. Perfecto, Y un texto hay muy interesante. Se los comparto en un rato. Dale, porque ese no estaría. Y el Bien, que gracias por tampoco avisar. encontré en el aula, pero lo encontré en internet, es el otro. Ya te digo ¿El de cuál. Piovani? No, ahí te digo. Sí. Ahora los mezclé. El de Marroli. Sí, ese. Claro, ese que Piovani define Marrero. método, metodología y técnicas. Bueno, Yo lo encontré en internet, pero no lo pude encontrar entre el material. Aviso, digamos, para que seguramente o está en otro lado o sí. se ha dañado el archivo o algo. Sí, No sí, lo sí. encontré. Perfecto. Yo los subo en un rato más, así ya los tienen. Sí. Bien. Bueno, a los Bueno. que recién se ingresaron, vamos a dejar disponible esta clase grabada como para que la puedan chequear y sacarse sus dudas. Y si les queda alguna duda en particular, mandan un mail y escriben en el foro y bueno, lo trataremos de resolver, ¿sí? Dale, Bueno, dale, buenísimo. Gracias. Gracias. Muchas Gracias, buenas noches. noches, Chao, hasta luego. Buenas noches, chicos. Que anden bien. Chau, Hasta hasta luego. luego. Gracias, Gracias, Gus. igualmente. Saludos. Dale, hasta luego. Buenas Chau, noches. chau. Chao, chao. Gracias.